Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models. Te doy la bienvenida al tutorial de armado del cráneo del Dilophosaurus. Al abrir el empaque, lo primero que encontrarás será el folleto ilustrado en inglés y en español. Las imágenes son cortesía de Paleo GDI. Y también por el reverso son las instrucciones de armado, o las instrucciones complementarias porque las plantillas ya están enumeradas. Los modelos Wonder están diseñados de forma muy precisa y las piezas encajan muy bien entre sí, quedan muy firmes. Sin embargo, si llegas a necesitar lijar un poco para que ajusten, los modelos incluyen este trozo de lija. Te recomiendo que no abuses del uso de la lija porque, como te mencioné, los modelos están diseñados de forma muy precisa. Utiliza la lija solo en caso de ser estrictamente necesario y solo un poco. Y comenzamos con el armado. Al abrir el empaque te encontrarás con la carta de bienvenida. Puedes ver los tutoriales de recomendaciones generales acá arriba en las tarjetas. Comencemos. Acá dice que se sigue el orden alfanumérico de las plantillas. Quiere decir que comenzamos por el número 1 de la plantilla A, que es este que está acá, número 1 con 1. Simplemente extraes las piezas. Notarás que hay piezas que tienen el efecto de quemado y otras que no. Eso es intencional. Y de acá en adelante será simplemente encajar el número con el correspondiente. 1 con 1, 2 con 2 y así sucesivamente. Como verás, las piezas encajan bastante firme, siempre y cuando no le hagas fuerza desde una zona lejana del punto de contacto. Es decir, no vas a sujetar la pieza desde acá porque entonces empiezan a hacer efecto de palanca en toda la pieza, bien cerca del punto de contacto. Y de esta misma forma vamos a colocar los dos de los extremos, que son estas dos, y seguimos armando el cráneo. Por ejemplo, en esta pieza lo más práctico será hacer presión desde acá, directo en la zona de contacto, ahí en el ensamble, no desde acá. Para el paso 3 seguiremos uno a uno los pasos que nos indican las instrucciones. Se incluye esta pequeña pieza para hacer presión justo sobre la zona de contacto, que es el eje sobre el que gira la mandíbula. Lo colocamos así, borde con borde, lo presentas, estás seguro de que está en el centro y luego presionas sin temor hasta que llegue al fondo. Y luego giras levemente un par de veces para asegurar que esté bien colocada la pieza. De la misma forma vamos a proceder con el otro costado. Esta es la pieza, esta pequeña, que va a sostener las crestas del Dilophosaurus y van por el lado interno de la pieza del cráneo. Es decir, no la vayas a colocar así, sino así. Como ves, tienes que hacerle presión cerca de la zona de contacto. Si ves que necesitas lijar un poco, puedes hacerlo, pero ya notas que las piezas encajan muy firme. De cualquier forma, estas piezas traen repuestos en la plantilla. Ha llegado el momento de colocar la primera cresta. Ya está colocada esta pieza en su lugar. La cresta va acá. Este excedente se lo puedes extraer con un lápiz, con cualquier herramienta, y procede a colocar la pieza en su lugar. Trata de hacer presión directo sobre la zona que va a encajar. Puedes hacerle un poco de juego para que vaya entrando. Ahí ya llegó al tope. Vamos a dejar esto a un lado para armar el costado opuesto del cráneo. Bien, ya hemos armado ambos costados y hasta este punto hemos llegado al paso número 8. En las instrucciones nos indican que esta pieza es delicada en este punto. Como ves, es muy delgada, entonces trata de hacerle presión solo en las zonas de contacto con las otras piezas. Vamos ahora con el paso 9 y 10. El paso 9 y 10 son estos que están acá. Quiere decir que esas piezas van aquí y aquí.
y tenemos que llevarla hasta este tope de ambos lados. Entonces no le hagas presión por acá, sino directo en el punto hasta que entren. Puedes irles haciendo un poco de juego para que vayan encajando. Puedes notar que las piezas encajan con bastante presión para que el modelo quede firme y luego no se te ande desarmando. El paso 11 es este que está acá, en la misma piecita que sostiene las crestas, y encajan en un orificio de la pieza central. Tienen el mismo número porque estas pequeñas piezas, además de sostener las crestas, también van a ayudar a que estas piezas, esta y esta, se mantengan unidas a la pieza central. Ahí la pieza central tiene un orificio, ahí es donde deben entrar estas piecitas. Ten en cuenta que uno de los dientes debe quedar por encima y el otro por debajo. En este caso, la del lado izquierdo queda por encima y la del lado derecho debe quedar, el diente de la del lado derecho debe quedar por debajo del diente de la del lado izquierdo. Si notas que alguno de los dientes está muy atrás y no quiere entrar, probablemente sea porque la pieza central no ha llegado a su lugar. Recuerda que estos son muy precisos. El encaje número 11 del lado derecho, es decir, de esta pequeña pieza, no quiere entrar en el orificio de la pieza central. Probablemente sea porque la pieza central no ha llegado a su sitio, está muy adelante. La voy a extraer para lijarla. La lijaré un poco acá, en la parte interna del ensamble. Y también lijaré un poco la pieza central del cráneo, que es donde ella entra. La volvemos a colocar en su lugar. Ahí ya entró mucho más fácil. De hecho, acá se puede ver cómo ahora el diente entra con mucha facilidad. Colocamos la otra pieza nuevamente en su lugar. Y ahora sí, veamos si ahora sí encaja. Una arriba, otra abajo y perfecto. Ahora el encaje número 11, que está en estas pequeñas piezas, están en la parte interna de la pieza central y mantienen unido todo el cráneo. Vamos a proceder con los pasos 12 y 13. Los pasos 12 y 13 son las caras externas del cráneo. Vamos a aplicar la misma técnica que con estas piezas, es decir, hacerle fuerza en simultáneo una contra la otra. Colocamos una en su lugar, la otra también en su lugar y simplemente presionamos. Acá debes tener cuidado de no lastimar las crestas que están aquí, y también estas pequeñas piezas tienen un sobrante para encajar acá y también unir la parte externa del cráneo. Esta pequeña esquina de las crestas debe entrar acá. Asegúrate de que estén bien cuadrados en los orificios con la pieza central, las piezas que sostienen las crestas, y también haces presión directamente ahí. Evita hacer presión lejos del punto de ensamble. Como vemos, ya han encajado ambos lados, ya tenemos casi listo el cráneo. Solo falta el último paso, que es el que une los dos costados de la mandíbula. Esa pieza la encuentras en la esquina inferior derecha de la plantilla A. Es esta que está acá, pasos 17, 16 y 17. Puedes colocar el cráneo sobre una superficie. Esta pieza es muy pequeña. Puedes ver que tiene una pequeña protuberancia en uno de sus lados. Esa parte va hacia la parte de atrás o la parte posterior del cráneo. Procedemos a colocarla. Luego giramos un poco la otra y hacemos que coincidan. Y presionamos. Lo importante es que acá se unan las dos mandíbulas.
Luego pruebas un poco y debería cerrar completa y abrir sin ningún problema. Ahora vamos a proceder al ensamble de la base. Ya tenemos listo el cráneo del Dilophosaurus y se ve realmente increíble. A mí me encanta. Y vamos a proceder a armar la base, que es realmente sencilla. Consta de 3 piezas. Puedes colocar esta sobre una superficie plana o sobre la misma base. Luego esta la colocas en las ranuras que tiene la otra pieza, que tienen el número 1. Acá está el número 1. La presentas con las ranuras y simplemente presionas hacia abajo. Puedes irle haciendo un poco de juego. Y luego colocas estas acá donde dice número 2, estos 3 dientecitos en sus ranuras. Y ya está armada la base. Ahora solo resta colocar el cráneo en la base a través de esta ranura. Colocas así. Y ya tienes listo tu cráneo de Dilophosaurus. Hasta uno. Ya tenemos el otro. Espero que hayas disfrutado el tutorial de armado del Dilophosaurus. Si te gustó este modelo, puedes visitar la página wonderartisticmodels.com, donde verás este y toda la colección, no solo de cráneos, sino de los modelos también de cuerpo completo. También a través de la página web puedes hacer tus pedidos. Y si nunca has comprado, lo mejor es que en tu primera compra vas a tener 10% de descuento. Espero que disfrutes tu modelo de cráneo de Dilophosaurus y nos vemos en un próximo video. Chao.